La Alianza Mesiánica Internacional AMI presenta al doctor y educador Dan Ben Abraham en su conferencia en línea. Bienvenidos. Moran Berrabotay desde el Centro Cultural Benediction del Doral, Florida. Shabbat Shalom para todos. A todos nuestros hermanos y hermanas que se reúnen con nosotros, no solamente de forma presencial aquí, sino también a través de los medios de comunicación por toda Iberoamérica, incluyendo la zona europea y también el Reino Unido. A todos, bienvenidos a la conferencia de esta tarde. Hace unos días atrás, se acercó a mí un joven muy inteligente, por cierto, y me hizo una pregunta. Estoy estudiando las raíces hebreas de la fe. Me quedo maravillado de lo que estoy aprendiendo en tan corto tiempo. Pero tengo algunas preguntas acerca del Dios de Israel. ¿Quién es el Dios de Israel? ¿Cómo yo puedo entender ahora al Dios de Israel? Y sobre la base de esa pregunta, recordé ciertos principios y fundamentos acerca de la teología de Dios de nuestra fe hebrea. Teniendo la inspiración de esa pregunta, vamos a compartir la conferencia del día de hoy. Evidentemente, muchos hijos e hijas de Israel que están resucitando de entre los sepulcros de las naciones del mundo, están llegando a las playas de las raíces hebreas de la fe. Vienen inquietos, temerosos, llenos de preguntas como las de este joven. En ocasiones vienen traumatizados por ideas y por conceptos que ahora reconocen que están equivocados. ¿Qué tal el tema del Dios Altísimo? ¿Quién es realmente el Dios de Israel? ¿Quién es el Dios de Israel? Nos cuenta la historia que cuando Vespasiano, el general Vespasiano, se regresó a Roma a raíz de la muerte de Nerón, fue llamado por el Senado romano para ser el próximo emperador. Él deja a su hijo Tito al frente de la guerra contra la revuelta judía del año 70. Y finalmente, Tito, con el ejército romano, logró penetrar las murallas de Jerusalén, destruyó Jerusalén y entró al templo. Dice la historia, no sé si es una narrativa teológica legendaria o realmente real. Personalmente creo que fue real. Dice la uno de los historiadores que Tito entró al templo y le decía a todos los grandes oficiales que estaban con él, vengan conmigo para conocer al Dios de Israel, antes de destruir el templo. Entraron al templo y empezaron a buscar por todos lados y no vieron al Dios de Israel por ningún lugar. No encontraron al Dios de Israel por ningún lugar. Él esperaba encontrarse un ídolo, esperaba encontrarse una imagen. No vieron al Dios de Israel por ningún lugar. Y entonces dijo esas famosas palabras, qué tontos son los judíos adorando a un Dios que no se puede ver. ¿Quién es realmente el Dios de Israel? ¿Quién lo ha visto? ¿De qué color es su piel? ¿Cómo camina? ¿Cuán grandes son sus brazos? ¿Hay que cargarlo en una procesión como las cosas que nosotros vemos por ahí o es algo diferente? ¿Quién es el Dios de Israel? ¿Una dualidad? ¿Una trinidad?
una unidad, una unicidad. Creo que esta clase va a ayudar a llenar un vacío teológico importantísimo que posiblemente está en la mente de la mayoría de los que están descubriendo en esta generación las raíces hebreas de su fe. Hay 4 pilares básicos, fundamentales, sobre los cuales el judaísmo se levanta. Primero es su concepto de Dios. Segundo, su concepto de la Torá. Tercero, su concepto del Mesías. Y cuarto, su concepto del mundo por venir. Esas 4 cosas son el fundamento de toda nuestra fe. Vamos a hablar entonces un poquito acerca de quién es el Dios de Israel. Si es posible, humanamente hablando, conocer lo conocible del Dios de Israel. Si toda nuestra fe judía pudiera resumirse en una sola palabra, esa palabra sería Dios. Dios. Mientras las naciones han venido adorando y dando culto a las criaturas en vez de al Creador, nuestro pueblo judío mantuvo su firme creencia en un solo Dios, contra viento y marea. Mientras las naciones del mundo se corrompían y daban rienda suelta a sus pasiones y cometiendo con avidez toda clase de impurezas, el pueblo judío mantuvo los más altos estándares de santidad de toda la historia. Y es por eso que el tema de hoy es tan importante. Cuando la gente de todo el mundo estaban adorando a las criaturas, al trueno, al viento, a las montañas, a los animales, a las estrellas, al sol, a la luna, los judíos solamente teníamos una palabra que decir: el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Cuando los emperadores romanos procuraron imponer el culto al emperador en la tierra de Israel, los judíos respondimos con el riesgo de nuestras vidas: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y cuando en todas las épocas la gente buscó el significado de la vida, el significado de la felicidad, de la espiritualidad, los judíos solamente hemos encontrado una fuente de donde proviene todo eso: Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, nuestro Dios. Y esa fe milenaria en un solo Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, fue lo que ha llevado a algunos historiadores modernos a reconocer el gran aporte que la teología judía ha traído a la humanidad. Por ejemplo, el historiador J.M. Roberts, en su libro History of the World, dice, y cito, hablando del pueblo judío: ellos, es decir, los judíos, ellos fueron los primeros en llegar a una noción abstracta de Dios. ¿Está escuchando eso? Los judíos fueron los primeros en llegar a una noción abstracta de Dios. Una noción abstracta. Esa frase tiene una fuerza tremenda cuando es contrastada con toda la idolatría y el paganismo que nosotros encontramos en la historia de la humanidad. Ellos fueron los primeros en llegar a una noción abstracta de Dios y prohibir su representación por medio de imágenes. Y es por eso que cuando Tito llega y entra al templo y dice: vengan conmigo, vamos a ver al Dios de Israel, no encuentran nada. Absolutamente nada. Paul Johnson,
Otro historiador importantísimo de esta generación lo dijo de esta manera, y cito: por encima de todo, los judíos nos enseñaron a racionalizar lo desconocido. Racionalizar lo desconocido. El resultado fue el monoteísmo. Es casi más allá de nuestra capacidad de imaginar cómo sería el mundo si los judíos nunca hubieran existido. Voy a repetirlo. Es casi más allá de nuestra imaginación, de nuestra capacidad de imaginación. ¿Cómo sería el mundo si los judíos nunca hubieran existido? Si nosotros revisamos nuestra historia, encontraremos que los Estados Unidos de América, por ejemplo, está fundamentada en el principio de la separación de iglesia y el Estado. Nuestra nación aquí en Estados Unidos tiene un lema que nuestros niños aprenden todos los días en la escuela. Todos los hombres han sido creados iguales y han sido dotados por el Creador de ciertos derechos que son inalienables. Aunque es triste ver todo lo que está ocurriendo en nuestro país, no obstante, según las encuestas que se han hecho, por lo menos el 96% de los norteamericanos todavía creemos en Dios. Y estoy seguro de una cosa: si hiciéramos una encuesta entre todos los estudiantes de high school a la hora de enfrentar el examen que les permite entrar a la universidad, aunque por fuera no lo digan, estoy seguro que el 100% reza al Dios de Israel pidiendo ayuda. Más allá de las fronteras de los Estados Unidos, tenemos 1,000 millones de personas cristianas que afirman creer en el Dios que nuestro pueblo judío introdujo a la humanidad. 1,000 millones. Y es seguro decir que más personas en el mundo creen en el Dios de Israel que las que ven en la pantalla grande Miss Universo o el Super Bowl. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la gente sabe lo que significa una Copa Mundial de Fútbol. La gente sabe lo que significa la influencia del mercado de valores de New York. La gente sabe la influencia que ciertas filosofías políticas pueden ejercer en la dimensión social del mundo moderno. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, es otra cosa completamente diferente. La gente tiende a tener una amplia gama de creencias e ideas acerca de Dios. Y el objetivo, propósito de esta clase es mostrarte un adelanto de lo que podría ser la imagen coherente de la comprensión de la teología judía de Dios y su relación con la creación, con la humanidad y con el pueblo judío en particular. Esta mañana, en la clase que estaba dando para diferentes comunidades en diferentes partes del mundo, hice una promesa que voy a hacer ahora también aquí para ustedes. Uno de estos días voy a dar una clase o una serie de clases entre la relación que existe entre el tabernáculo, el Mishkan HaKadosh, de cuyas dimensiones, partes y forma de ensamblaje hemos venido estudiando durante las últimas semanas y que hoy concluimos al estudiar
el capítulo 40 del segundo libro de Moshe Rabenu. ¿Cómo es el tabernáculo de reunión la clave para entender la manera como Dios Altísimo administra la economía del universo y cómo Dios Altísimo administra la relación con el hombre? Les prometo que uno de estos días vamos a hablar de eso. 1.000 millones de musulmanes en el mundo también afirman creer en el Dios de Israel, aunque le den un nombre diferente. Entonces, frente a este desafío que presenta las diferentes ideas y conceptos de Dios que existen en el mundo, ¿cuál es la teología judía del Dios de Israel? Rabino Shaul de Tarso, en una de sus cartas, escribió: ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Qué ventaja tiene el judío? Y él responde: mucho, mucho desde todo punto de vista. ¿Y cuáles son esas ventajas? Históricamente, los judíos fueron los primeros de conceptualizar al único Dios trascendente de la humanidad. Sin embargo, es importante subrayar que para nosotros, como judíos, Dios es mucho más que un concepto. Para nosotros, los judíos, Dios es muchísimo más que una idea. Dios y la espiritualidad siempre han sido el corazón de la experiencia teológica judía. Asuntos del alma y la espiritualidad son tan intrínsecos en la vida judía como son las preocupaciones del hombre moderno por tener sus triglicéridos y su colesterol en las zonas que indican una buena salud. ¿Por qué? Porque para el pueblo judío todo comienza con Dios, todo sigue con Dios y todo termina con Dios. Nacemos con Dios en la boca, vivimos con Dios en la boca y morimos con Dios en la boca. Para el pueblo judío todo se inicia y todo termina con Dios. Y estos son algunos de los conceptos y algunos de los principios más importantes que debemos saber, especialmente para muchos de ustedes, tanto aquí presencialmente como los que nos siguen por las ondas de live stream. Estos son, digo, algunos de los conceptos acerca del Dios de Israel más importantes que tú debes conocer. Dios, desde el punto de vista de la teología judía, es insondable. Dios, desde el punto de vista de la teología judía, es incomprensible. Y Dios, desde el punto de vista de la teología judía, es indefinible. Indefinible. En otras palabras, es imposible definir a Dios de forma significativa. Y les voy a mostrar por qué. Nosotros vivimos en un mundo que tiene una belleza sorprendente. Un mundo que nos asombra cada día. Un mundo que es espectacular. Un mundo que es una maravilla que revela la sabiduría y la gracia, la bondad y la misericordia de nuestro Dios. Tanto si miramos el macrocosmos como si miramos el microcosmos. Los otros días estaba compartiendo con ustedes acá una de esas maravillas. Miramos, por ejemplo, algo que es sólido, como esta mesa o como esa pared. Pensamos que, bueno, comparado con el macrouniverso, las constelaciones, las millones y billones y trillones de estrellas y soles que hay en el universo,
las galaxias, las distancias intergalácticas, que no las podemos medir en conceptos tan pequeñísimos como kilómetros o millas, o en velocidades como las que manejamos en esta tierra, sino que tenemos que irnos a dimensiones que escapan de nuestra mente, como por ejemplo la velocidad de la luz, cercana a los 300,000 kilómetros por segundo. Y pensar que entre una galaxia y otra galaxia hay 1,000 años luz, 2,000 años luz, 100 años luz, 500 años luz. En otras palabras, si pudiéramos imaginar una nave espacial que viaje a la velocidad de la luz, nos tomaría 500 años, 1,000 años, movernos de un punto A a un punto B en el vasto universo que Dios creó para nosotros. Comparado eso con esto que está aquí, la distancia no es mucha. Pero cuando lo analizamos desde el punto de vista de los descubrimientos de la física, nos damos cuenta de que a nivel micro el universo es más grande todavía que a nivel macro. En otras palabras, hay más distancias internas a nivel atómico en una sustancia que nosotros llamamos sólida que las que hay entre las galaxias. Los otros días estaba leyendo una de las obras del doctor Gerald Schroeder, un físico matemático de la Universidad de Harvard, que ya está retirado, judío, creyente en el Dios de Israel, observante de los mandamientos de nuestra Sagrada Torá. Y él hacía esta comparación. Él decía, si nosotros pudiéramos tomar un átomo y sacarlo de cualquier sustancia sólida y traerlo a una dimensión que pudiéramos observar con nuestros ojos, veríamos, por ejemplo, que el núcleo sea del tamaño de una naranja. El núcleo, donde está su protón, ahí, adentro de ese núcleo, ¿verdad? Del tamaño de una naranja. El electrón que gira alrededor de él estaría a una distancia de 4 millas. ¿Te imaginas? Esa es la unidad más pequeña que nosotros conocemos. El núcleo y su electrón, si lo pudiéramos tomar del tamaño de una naranja, el electrón estaría a una distancia de 4 millas. ¿Te imaginas eso? A nivel micro. Quiere decir que ¿qué existe? Dice él, ¿qué existe entre ese núcleo atómico y su electrón más cercano a 4 millas de distancia? Vacío. Es lo que existe. Vacío. Es lo que existe. De manera que la mayoría de las cosas que nosotros llamamos sólidas es vacío. Son los asombros espectaculares que nos muestra la Torá. Entonces, cuando nosotros tenemos la experiencia de la resurrección de los muertos, como fue el caso de Yeshua Mashiach, cuyo cuerpo fue levantado incorruptible de la tumba y transferido, el factor de transferencia de la eternidad que Hashem le insufló en él, haciéndolo un ser humano eternal para siempre, en ese estado, en esa dimensión del poder de la resurrección, es entendible cómo Yeshua podía atravesar una pared y desaparecerse de en medio. ¿Por qué? Porque están abiertas. Ahí hay un vacío por el cual él atravesaba. La ciencia misma nos ha venido a transformar nuestro pensamiento y a confirmar lo que nuestra Sagrada Torá ha venido diciendo por siglos. Entonces, no podemos negar que vivimos en un mundo que tiene una belleza sorprendente y asombrosa. Y este mundo donde nosotros vivimos, el mundo que nosotros conocemos como esta sala que está aquí, es un mundo tridimensional. Nosotros podemos ver aquí que existen 3 dimensiones. Existe un ancho, una profundidad y una altura. Y por eso es que nosotros cabemos aquí adentro. Porque vivimos en esas dimensiones, altura, longitud y anchura. Muchos de los conceptos matemáticos, estas 3 dimensiones son
los ladrillos son el mortero de nuestro medio ambiente y está inseparablemente ligada a la existencia física del mundo que nosotros conocemos en el espacio. Pero supongamos por un momento que vivimos en un mundo que no es tan asombroso como el nuestro. Supongamos que vivimos en un mundo que no es tan espectacular como el nuestro. Imaginemos que vivimos en un mundo que no tiene la dimensión de la altura. Mira las tres dimensiones que tenemos aquí. Tenemos ancho, largo y altura. Si quitamos la altura, la dimensión de la altura, ¿qué es lo que nos queda? Por unos segundos, ¿ok? Trata de colocar en tu Facebook mental, ¿qué sería esta sala sin la dimensión de la altura? Sería todo un plano, sin altura alguna. Tan plano que un granito de arena parecería un Everest en medio de nosotros. ¿Te imaginas gente plana? Automóviles planos, aviones planos, barcos planos, casas planas. ¿Te imaginas cómo sería el rostro de nosotros si no tuviéramos esta dimensión de altura? ¿Cómo sería la vida en un mundo bidimensional? Largo y ancho, pero no altura. ¿Cómo sería tu vida en un mundo así? ¿Cómo serían nuestros niños? ¿Cómo serían nuestras familias? Sería un mundo totalmente extraño. Pero imaginemos un poco más. Imaginemos un mundo donde no solamente nos falta la dimensión de la altura, sino que también nos falta la dimensión de la longitud. Quitémosle la altura y quitémosle la longitud. ¿Cómo sería un elefante en un mundo donde la dimensión de la altura no existe, ni la dimensión de la longitud existe? ¿Cómo luciríamos nosotros? En una sola dimensión. Imaginemos un poco más, un mundo sin altura, sin largo y sin ancho. ¿Cómo sería un mundo así? Sin ninguna de las dimensiones que nosotros conocemos. ¿Cómo lo conceptualizaríamos? ¿Cómo lo imaginaríamos? Estamos imaginando un mundo que es adimensional. Un mundo que para nosotros no puede contener nada. Porque si nosotros eliminamos las tres dimensiones, no solo hemos eliminado toda la materia, hemos eliminado todo el espacio. Así que incluso si usted se imaginó un elefante súper achatado, al quitar las tres dimensiones no tendríamos dónde ponerlo siquiera. Nosotros no tendríamos lugar donde existir. Nosotros no tendríamos espacio donde vivir. ¿Están conmigo hasta aquí? Pero imaginemos un poco más. Quitemos algo más que puede ser quitado. Quitemos el tiempo. Imagínate un mundo sin espacio, sin altura, sin largo, sin ancho y ahora sin tiempo. Eso significa que incluso si nos encontráramos en ese mundo adimensional, un elefante, no podríamos hacer nada con él porque moverlo de un lado a otro requiere tiempo. Y en ese mundo imaginario no hay tiempo. ¿Cómo sería un mundo sin espacio, sin materia, sin largo, sin ancho, ni alto, ni profundo, ni bajo, y ahora también sin tiempo? Les voy a dar una gran noticia en este Shabbat. Este mundo, sin altura, sin anchura, sin profundidad, sin dimensiones y sin tiempo, existe. Es el mundo de Dios.
es, es el mundo de Dios. Dios existe en una realidad que no tiene ni espacio, ni dimensión, ni largo, ni ancho, ni profundo, ni alto, ni tiempo. Entonces, ¿cómo es el Dios de Israel? ¿Cómo vamos a definir al Dios de Israel? Ahora estás comenzando a pensar en la comprensión judía de Dios. Lo mejor que la teología ha podido decir del Dios de Israel se suma en dos palabras hebreas. Esas dos palabras hebreas son Ein Sof. Ein Sof. Ein, que quiere decir, es una negación, ¿verdad? Ein Sof. Ein Sof. Sof quiere decir frontera, límites. Ein Sin. Ein Sof se puede traducir sin límites, sin fronteras. Y es por eso porque te decimos que el Dios de Israel es invisible. Y es por eso porque nuestros jajamín dicen, a Dios nadie ha visto ni puede ver. Y es por eso que decimos que Dios es espíritu. Y por lo tanto incomprensible. La mejor de las teorías científicas que se manejan hoy día en el mundo científico. Tenemos un científico acá que nos puede ayudar a resolver este enigma. La mejor forma que podríamos decir es el Big Bang. El Big Bang. Dios creó con el Big Bang energía inteligente. Energía inteligente. Y con esa energía inteligente, se creó la materia. Y de la materia es que vienen todas estas dimensiones de espacio, altura, profundidad y anchura. Y se introdujo en eso la dimensión que nosotros llamamos tiempo. Pero no puedes caer en el error de pensar que Dios está sujeto a ella. La existencia misma de Dios está fuera de esas dimensiones y ninguna de ellas lo afecta en absoluto. Dios decretó, mientras existan el día y la noche, no cesará el frío y el verano, el otoño y la primavera, pero Dios no pasa frío. Dios no sabe lo que es frío. Dios no sabe lo que es calor. Para Dios no hay Aviv. Para Dios no hay primavera. Para Dios no hay día, no hay noche. ¿Cómo entonces podríamos nosotros comprender a Dios? ¿Cómo podríamos nosotros definir al que es indefinible? ¿Cómo podríamos ver al que por definición es invisible? Ahora tú entiendes por qué definir lo que Dios es de una manera significativa es absurda. Él es y existe independientemente de nuestra conciencia. Él es y existe independiente de nuestro tiempo. Él es y existe independiente de nuestra altura, de nuestra anchura, de nuestra longitud. Por tanto, su existencia no se limita o define por estas creaciones, porque su existencia es anterior al Big Bang. Él creó el Big Bang. Y es por eso que algunos de nuestros sabios han dicho, la primera letra de toda la Biblia, la letra hebrea Bet, es la que tenía que comenzar la narrativa de la existencia de todas las cosas. ¿Por qué? Porque la morfología de la Bet hebrea está hecha de tal manera que representa una abertura hacia acá, pero total cierre hacia acá.
En otras palabras, de aquí para acá es lo revelado. De aquí para acá es lo no revelado. De aquí para acá es el Big Bang. Eso lo podemos conocer. Pero de aquí para acá no podemos conocer. Y justamente lo que está de aquí para acá es lo que nos interesa conocer. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Dios de Israel? Bástenos conocer por ahora lo que está del lado de acá. Como dijo Moshe Rabenu, las cosas reveladas pertenecen a nosotros los hombres, pero las secretas pertenecen al Dios que es bendito por los siglos de los siglos. Lo mismo ocurre con el tiempo. Dios, el Dios de Israel, existía antes del tiempo. Y su existencia no está afectada por el tiempo. Y es por eso que en nuestra Sagrada Torá se dice, para Dios un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Antes que Albert Einstein nos bendijera con la teoría de la relatividad, ya Moshe Rabenu la había descubierto. Para Hashem un día es como un año y un año es como un día. Hay una narrativa, una historia de Albert Einstein, que él dio una conferencia en una universidad aquí en los Estados Unidos. Su esposa estaba presente en el auditorio. Y él habló acerca de ese concepto de la relatividad. Cuando llegaron a la casa, la esposa le dijo, no entendí absolutamente nada de lo que dijiste. ¿Me lo podrías explicar a mí aquí en la casa? Y él le dijo, claro que sí que te lo puedo explicar. Siéntate aquí en mis piernas. Y la sentó en sus piernas. Y le dijo, amor, cuando yo estoy lejos de ti, un día me parece que es 1000 años. Y cuando estoy fuera de ti, 1000 años. No, cuando estoy contigo, a ver, ¿cómo fue que le dijo? Cuando tú estás lejos de mí, ¿ok? Un día me parece que es 1000 años, ¿ok? Y cuando yo estoy junto contigo, 1000 años me parece que es un día. La esposa lo miró y le dijo, ahora entiendo. Ahora entiendo, ¿ok? El Dios de Israel es independientemente de lo que nosotros llamamos tiempo. Nosotros, los seres humanos, por decirlo de alguna manera, estamos atrapados en esto que llamamos la existencia tridimensional. Y no tenemos manera de concebir una realidad que pueda existir independiente de estos atributos. Por lo tanto, si nos resultó imposible imaginarnos un elefante sin altura y sin anchura, ¿cómo podríamos nosotros comprender al Dios de Israel que existe fuera de todas esas dimensiones? La pregunta es, si eso es así, ¿significa que el Dios de Israel está más allá de nuestra comprensión y que estamos perdiendo el tiempo buscándolo? ¿Significa que es imposible conocer a Dios? ¿Significa que nunca podremos tener una idea clara y segura de quién es Dios? No podemos conocer, concebir o hablar de lo que es Dios por medio de nosotros mismos, excepto usando nuestra imaginación, que de por cierto es finita. Dado que toda nuestra existencia se desarrolla en un mundo de tiempo, no podemos concebir una existencia que exista fuera del tiempo. Como no podemos concebir una existencia que se escape a la realidad de espacio, dimensión espacial, largo, ancho, alto, nos es difícil concebir al Dios de Israel como una existencia que está fuera de esas dimensiones. Si se nos pidiera imaginar una realidad que no tenga espacio, ni materia, ni tiempo, ni energía, posiblemente la única palabra que podríamos nosotros, los seres humanos, hallar para definir esa existencia sería nada. Nada.
Porque si eliminamos todos los elementos básicos de la existencia, como nosotros la conocemos hasta este día, entonces lo que tenemos es no existencia, un nada absoluto. Pero eso no es exactamente cierto. No es exactamente cierto. Incluso si se elimina todo, porque ya hemos expresado que detrás de nuestra existencia imaginaria adimensional, existe el creador de todas las cosas, nuestro Dios. Entonces, ¿es posible conocer significativamente a Dios? Aunque todo lo que nosotros sepamos de Dios es totalmente independiente de todo lo que existe en nuestra realidad y por tanto imposible de concebir. Necesitaríamos unas cuantas neuronas más para entender al Dios de Israel. Al mismo tiempo, es totalmente posible conocer a Dios de Israel a partir de lo que Él mismo nos ha revelado de Él. Yo les recomiendo a todos leer el último libro que escribió este gran judío de nuestra generación que mencioné previamente, Gerald Schroeder, God According to God. Les recomiendo a todos que se lean ese libro. Al mismo tiempo que es imposible para nosotros describir significativamente al Dios de Israel, sí podemos conocer del Dios de Israel lo que Él mismo nos ha revelado de su esencia, de su existencia. O sea, aunque ni siquiera podemos empezar a conocer a Dios directamente, podemos conocer un poco acerca de Él si prestamos atención a lo que Él mismo nos ha revelado de su existencia. A modo de analogía, podemos decir que la diferencia entre conocer a Dios mismo y saber algo acerca de Dios es semejante a la diferencia que existe entre conocer el dueño de un apartamento amueblado en Brickell o en Manhattan y conocer al dueño por las cosas que tiene en el apartamento. Por ejemplo, suponga que usted va a alquilar un apartamento en Manhattan, al lado de la casa del señor Trump. No estoy endosándolo, simplemente lo mencioné. Un apartamento que puede costar aproximadamente unos $30,000 mensuales, su alquiler. Yo sé que para algunos de ustedes eso es nada, pero para otros de nosotros es algo, ¿ok? $30,000 mensuales de alquiler el apartamentico. Tú no conoces al dueño del apartamento. El dueño del apartamento está viajando en su yate privado por allá por el Pacífico con su familia, sus amigos. Pero él dejó a un agente de real estate para que se encargue de alquilar su apartamento. Tú conoces al realtor, tú haces el contrato, te entregan la llave del apartamento, amueblado, y entonces tú entras a vivir en ese apartamento. Comienzas a mirar las bellezas de los muebles que tiene ese apartamento, los cuadros que tiene, el piano de cola que tiene, los muebles, el estilo de los muebles. Y por los muebles que tiene, los instrumentos que tiene, los cuadros que tiene, tú puedes tener una idea de cuáles son los gustos del dueño del apartamento, de cuáles son los valores y los principios del dueño del apartamento. De la misma manera es similar con Dios. El hecho de que Él creó todo lo que existe, creó este universo, este apartamento maravilloso, esta tierra asombrosa que nos la ha dado y nos ha dado la llave para que vivamos en ella. Entonces nosotros podemos conocer muchísimo de Dios simplemente observando los muebles que Él ha puesto aquí para que nosotros los disfrutemos. El color de las frutas, la manera como los árboles se reproducen, la gama de colores del mundo que nos rodea, las maravillas de los animales, grandes, pequeños, visibles, invisibles.
al mirar todo esto, podemos detectar algunas ideas acerca de Dios, aunque nos quedemos muy lejos de saber quién es en realidad. Y esto es posiblemente lo que estaba en la mente de ese gran Tana del siglo XXI que escribió diciendo: lo que de Dios se puede conocer ha sido revelado, porque Él mismo lo manifestó, porque las cosas invisibles de Dios son, como su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo evidentes por medio del designio presente de las cosas hechas, de modo que no tengamos excusa. En otras palabras, Dios mismo nos ha revelado muchísimo de quién es Él en la creación que nos ha regalado. Entonces, ¿qué cosas fundamentales podemos conocer del dueño de este apartamento que llamamos la tierra, donde nosotros vivimos hace como 6,000 años? ¿Qué cosas podemos conocer de este Dios? Al menos podemos conocer algunas cositas de este Dios simplemente observando el apartamento que nos ha entregado. Ahora, quiero aclarar algo que es sumamente importante. Cuando uno empieza a hablar de Dios, uno se encuentra inmediatamente en una pendiente resbaladiza que puede dar lugar a erróneas conclusiones antropomórficas. Por lo tanto, es importante señalar que cada vez que nosotros, según la Torá, atribuimos a Dios caracteres humanos, o sea, antropomorfismos, la idea es simplemente una ayuda del lenguaje, no una realidad de la existencia. En otras palabras, cuando nosotros decimos que Dios habla, eso es un antropomorfismo. Porque Dios no tiene boca como nosotros la tenemos. Dios no tiene cuerdas vocales como nosotros las tenemos. Dios no tiene lengua como nosotros la tenemos. Cuando la Torá habla de Dios que se arrepintió, o cuando la Torá habla del brazo de Dios o del dedo de Dios, son términos humanos que atribuyen a Dios figuras y sentimientos nuestros para que podamos tener una idea o un concepto. Pero en realidad Dios no ve como nosotros vemos, ni piensa con un cerebro como el que nosotros tenemos, ni tiene manos como nosotros tenemos. De manera que usamos expresiones humanas para referirnos a Dios solo como metáforas, para que podamos tener una idea de una realidad que es mucho más grande, que es mucho más indescriptible y que va más allá de nuestra capacidad para describir de forma significativa. Entonces, basado en eso y aclarado eso, se justifica la pregunta: ¿cuáles son las cosas que podemos aprender acerca del Dios de Israel a través de las cosas hechas? La primera cosa que podemos aprender es que el Dios de Israel es un ser absoluto. Es un ser absoluto. El Dios de Israel es un Dios absoluto. La idea de que el ser de Dios es absoluta significa que Él es completamente suficiente en sí mismo y suficiente por sí mismo. La naturaleza de su integridad es tal que no le falta nada, no necesita nada. Dios no tiene restricciones, Dios no tiene limitaciones y como tal nada puede existir fuera de Él. Porque si algo pudiera tener existencia independiente de Dios, sería otro Dios. Y dos dioses no pueden caber por definición en la existencia. No habría una especie de línea divisoria entre dos existencias que sean absolutas. Y todas las líneas divisorias indican un límite o limitación de alguna clase. Cuando nosotros decimos, por tanto, que Dios es absoluto, que no tiene límites, que no tiene limitaciones, estamos entregando uno de los principios más fundamentales de cómo podemos concebir y categorizar al Dios de Israel. El rey Salomón
cuando estaba consagrando el primer templo de nuestra historia judía, dijo en su famosa oración de dedicación aquel día: he aquí, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado a tu nombre. Y hablando de esto a los filósofos de Atenas, Rabino Shaul de Tarso dijo en su discurso estas famosas palabras, y cito: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo amo del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por manos humanas. Hay que tener valor para decir eso en la Atenas del siglo I, donde habían pirámides de divinidades, hasta el emperador romano era una de ellas. Y en ese contexto, rodeado de la diosa Diana por todos lados, tener el valor de decir: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo amo del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por manos humanas. Eso era una bomba atómica en el corazón del paganismo del primer siglo. Y no solamente tuvo el valor de decir eso, sino que añadió: ni he servido por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¡Qué palabras tan poderosas! Entonces, si Dios habitase en un templo hecho por manos humanas, estaría limitado. Dejaría de ser el Dios de Israel inmediatamente. Y este mismo principio explica por qué la Torah afirma que Dios no puede ser hombre. Porque al momento que Dios se reduce a hombre, está limitado y ya por definición deja de ser Dios. Debido a eso está escrito en nuestra sagrada Torah: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pues al momento que limitamos a Dios a las dimensiones de altura, de tiempo, de profundidad, de pensamiento, de sentimientos humanos, inmediatamente dejamos de estar enfrente del Dios de Israel. Estamos frente a cualquier cosa menos al Dios de Israel. Y es por este mismo principio que la adoración a una persona como una divinidad es vista en la teología judía como idolatría. Y está prohibido por la Torah. Y esto es lo que explica por qué reaccionaron tan severamente Rabino Shaul y sus compañeros cuando los hombres de Listra en Asia Menor pensaban que era un Dios en forma humana y le querían ofrecer sacrificios por el milagro del cojo que fue sanado. Absoluto significa, Rabotai, que su existencia es autosuficiente. El Dios de Israel no necesita que le sirvan. El Dios de Israel no necesita que le atiendan como si requiriese de algo. El salmista judío David nos lo dice de esta manera en uno de sus salmos benditos: oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Pero escúchame, Israel. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque. Los millares de animales en los collados son míos. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros
o beber sangre de machos cabríos? Sacrifícame alabanza. Paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de angustia y te liberaré y tú me honrarás. Ese es el Dios de Israel. Más claro ni la luz del sol. Dios no requiere nada de nosotros, como si necesitase de algo, como nosotros necesitamos cosas de los demás y dependemos de los demás para sobrevivir. No es así con Dios. En estos días le estaba diciendo a mi hija pequeñita, Nehama, hija, ven acá. Te voy a explicar algunos cambios que se están dando en tu cuerpo y algunas cosas que tú tienes que saber que van a venirte en unos días. Entonces la senté en mis piernas y les dije, enséñame tus dientes. Llévense los dientes. Dentro de unos meses se van a empezar a aflojar. No te asustes. No te asustes, parte del proceso. ¿Sabes por qué? Porque por dentro vienen caminando tus verdaderos dientes, los que nunca más se van a caer. Y esos que vienen caminando van empujando a estos y se van a aflojar, se van a caer. No te asustes, eso es parte normal de la vida. Te vas a ver preciosa cuando tengas tus dientes que no se caen. Y ella está asombrada por eso. Uno está preparándola para eso. Y luego le dije a mi esposa, ¿te das cuenta de la sabiduría de Hashem? Él sabe que hasta que no tengamos 6 años, corremos y nos podemos caer. Y entonces, ¿qué nos puso? Dientes de leche. Nos puso dientes de leche. Dice, si estos chiquiticos se me caen, se rompe un diente, no le pasa nada. Después yo le voy a traer los que van a estar firmes ahí. Ese es el Dios de Israel. Él sabe que nosotros necesitamos esos dientes para poder comer. Si no comemos, nos morimos. Pero no te equivoques. Dios de Israel no necesita que le pongas comida. No es una figura que podemos hacer ni ponerle comida abajo para tenerlo contento. El Dios de Israel es un Dios absoluto. No necesita nada. La única cosa que hace es darnos, darnos, darnos y darnos. ¿Por qué? Porque Hashem es bueno. Y porque te ama entrañablemente. Y esa es la primera idea, el primer concepto significativo que quiero que te lleves de la clase de hoy. Dios, el Dios de Israel, es absoluto. Absoluto. Yo pensaba que iba a tener tiempo para llegar a discutir el tema de qué significa la declaración de Dios a Moshe Rabenu en el desierto de Madián, cuando le dijo, Eye asher eye. Pero concibiendo la dimensión del tiempo en que estamos y sabiendo que algunos de los que están aquí han comenzado a hacer minjá anticipadamente, prefiero dejar la clase en este momento, aquí donde está, y que nos llevemos la sustancia de lo que he tratado de comunicarles acerca del Dios de Israel. Espero que el joven que me hizo la pregunta, si me está escuchando, pueda ahora entender por qué para la teología judía el concepto de Dios es el primero de todos. Nacemos con la palabra de Dios en nuestra boca, vivimos por ella y morimos por ella, porque es el fundamento de toda nuestra fe. Y el primer principio que debes llevar en tu corazón acerca del Dios de Israel es este. El Dios de Israel, a diferencia de los dioses de las naciones que necesitan que los paseen, que necesitan que los pongan hoy y los quiten mañana. Yo recuerdo una historia de un amigo mío en el país donde yo nací,
que él era católico. Y un día llegué a su casa y me encontré que habían cambiado de santo. Le dije, Vicente, ¿qué pasó? Dice, no, mi mamá se enojó con el anterior porque no le hizo un milagro y ahora puso a este. Si yo tendría, qué sé yo, 12, 13 años, no podía entender, sí, que cambió, porque los dioses se pueden cambiar. No entendía en mi mente. Ese es el Dios de las naciones, que para moverlo de un lugar a otro necesitan tu ayuda. Ese es el Dios de las naciones. Mucha gente se compra. Yo conozco algunas casas que tienen unos enormes leones afuera. ¿No han visto? Los leones que venden, unos tremendos leones. Son de plástico, ¿no? Son de bronce algunos, otros son de concreto, de ladrillo, pero son muy bonitos los leones y los tienen ahí al frente de la casa. ¿Ok? Déjame decirte algo. A esos leones tú los puedes cambiar. Los puedes cambiar de color, los puedes cambiar de posición, etc. Pero el Dios de Israel es absoluto, no lo puedes cambiar. El Dios de Israel no se deja cambiar. El Dios de Israel no lo puedes manipular como se manipulan estos dioses de las naciones. No lo puedes manipular, no lo puedes controlar. ¿Pero sabes qué? Es el Dios que te conviene. Porque cuando venga el ladrón a robar y a minar tu casa, esos leones de plástico, de hierro, no hacen nada. Pero el Dios de Israel lo hace todo. El Dios de Israel es absoluto. No necesita de ti, pero nosotros sí necesitamos de Él. Y dice la Torá, sacrifícame alabanza, págame tus votos, invócame en el día de angustia, y yo te libraré, y tú me honrarás. Shabbat Shalom. El doctor Dan Ben Abraham por más de 30 años ha enseñado principios hebraicos a miles de estudiantes por todo el mundo, compartiendo sus conocimientos en innumerables libros, en enseñanzas persona a persona, en conferencias presenciales y en internet, así como programas de radio y televisión. Usted puede acceder a todo este material en www.toradiario.org. La Alianza Mesiánica Internacional AMI presenta al doctor y educador Dan Ben Abraham en su conferencia en línea. Bienvenidos.